cómo asignar un canal a cualquier interruptor de nuestro radio, lo vamos a resolver para el Futaba 8FG y 14SG. Saludos aeromodelistas. A veces necesitamos asignar un canal para alguna función que queramos cumplir, aparte de los mandos principales. Por ejemplo, se requiere desplegar un paracaídas, accionar un interruptor físico en el avión, también puede ser un tren retráctil. Cualquier función, aparte de los mandos de vuelo, es posible asignarla a cualquier interruptor, deslizador o dial de volumen de nuestro radio. Una cosa muy importante de estos modelos, digamos de gama media o gama media alta, es que todos sus switch, todos sus interruptores, todas sus palancas son de libre asignación como lo quiere el usuario. Vamos a comenzar yendo al menú Link y vamos a ir al apartado Función. En este apartado, él nos va a mostrar cuál es el switch o la palanca asignada a cada canal. Aquí tenemos los canales principales de mando, del 1 al 4, con las asignaciones de los sticks. Seguimos a la segunda página del menú. Aquí vamos a ver el canal 6, que se llama en este caso AUX 6. Y hay dos ítems de control. Uno, el que está marcado CTRL, básicamente es el al cual se le va a asignar el control de ese canal. Aprobamos y aquí nos va a mostrar todo el menú de posibilidades que tenemos. Por ejemplo, los J1, los J4 son los sticks. Cada interruptor tiene asignado un conjunto de letras determinado. Estos son switch, SA, SB, SC, SD, SE, SG y SH. Tenemos los diales de volumen LD y RD y tenemos los deslizadores de atrás LS, RS. En este caso vamos a asignarlo al switch de 3 posiciones SC. Al realizar la asignación de ese canal al interruptor, en este caso de 3 posiciones, si tenemos conectado un servo, este servo se va a mover igualmente en 3 posiciones distintas. También se va a tener la posibilidad de configurar un trim. Lo podemos dejar vacío o se puede asignar, por ejemplo, a un dial de volumen si lo deseamos. Aquí lo vamos a tener. Configuramos para que el interruptor o el switch SC de 3 posiciones sea el que maneje el canal número 6. En este caso, como es un interruptor de 3 posiciones, él sencillamente va a dividirme todo el recorrido del servo en 3 puntos equidistantes. Aquí lo podemos ver. Ahora vamos a hacer un cambio, se va a asignar a un interruptor de 2 posiciones, en este caso el SF. Lo tenemos ubicado aquí en la parte izquierda superior. Noten que el recorrido del servo ya va a tener solo 2 puntos. Tenemos un recorrido obviamente más largo. ¿Cómo funciona el trim acá? Porque también podemos asignarlo. En la parte de trim, aquí le tengo asignado el dial RD, que es el que tenemos acá a mano derecha. Si yo lo giro, nos va a cambiar el recorrido como si ajustáramos en vuelo, simplemente. Si queremos hacer un ajuste ya en campo, sencillamente le activamos la parte del trim. Ya depende cómo usted quiera realizar las cosas. También existe el caso donde no le vamos a asignar nada al trim, entonces sencillamente lo ponemos aquí en la doble raya, que significa que no se asigna. Y aquí lo vamos a tener.
Una última modificación. Vamos a asignarlo a un canal proporcional. El movimiento del servo va a ser directamente proporcional al giro de nuestro dial o al movimiento de la palanca. Si muevo poco el dial, se va a mover poco el servo. Si muevo en su recorrido completo el dial, el servo se va a mover en su recorrido completo. Por eso se llama proporcional. Lo vamos a asignar al dial RD. Fíjense que aquí ya tenemos un movimiento proporcional, si eso es lo que queremos con ese canal. Y obviamente también está la posibilidad del trim. Esta explicación rige para los radios o emisoras o transmisores Futaba 8FG y Futaba 14SG. En realidad son dos radios muy parecidos. De hecho, también debe ser igual hacia otros radios superiores. Pero en este caso, mi comparación directa y me consta que rige para estos dos radios. Y recuerden, un aeromodelista informado vuela más y mejor. Muchas gracias por ver el video. No olvide darle un me gusta en YouTube y hacer sus comentarios en YouTube. Además, si usted se suscribe al canal, va a estar informado de los próximos videos. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.